Yo creo que es clara en un punto cuando ellos dicen que el final no es este, y por eso es que ellos no juntan nada. En cambio nosotros los que vivimos en el mundo occidental tenemos una diferencia con ellos. Ellos vienen a la vida para ser es la palabra vida. Y en cambio nosotros venimos para tener. A vos, a mí y a todos los de mañana vas a tener tu casa, vas a comprar tu auto, vas a tener mucha plata, vas a tener, hermano. Yo conozco gente que llegó al final de su vida con una fortuna impresionante, propiedades por acá, por allá, una partida de automóviles, mansiones, y el día que murió, ¿qué es lo que llevó? ¿Ah? Nada, mira, de hecho, esa cuestión la estoy calculando, el día que por lo menos, espero que una semana antes alguien me anuncie que iba a morir. Entonces llamarle al sepulturero y pedir una caja mucho más grande, ¿verdad? Tan grande como una casa, para que por lo menos el día que muera me carguen mi camioneta, qué sé yo, mi ropero, mi heladera y qué sé yo, no cuánto guaraní que usted que me pongan y me metan 2 metros bajo tierra. Pero hasta hoy por lo menos eso no fue posible, y allí está la diferencia. Nosotros todavía nos resistimos a creer ese final. Ellos saben que ese es el único final. Entonces, ¿por qué hacen? Vienen a vivir, vienen para ser, no vienen a contar nada. Por eso el indígena cuando se muda no tiene heladera, ni televisores, ni está llevando un 4x4, ni nada. Él camina y lleva su tembipulo en la espalda y se muda. ¿Y por qué se muda? Y porque se agotó el espacio. Él no puede alterar la naturaleza. Él pesca, acá tiene frutas, arranca, hoy como dice guaraní, aquí hay miel, se agotó. ¿Qué significa? Hay que dejar la naturaleza que se regenere. ¿Qué hace? Se muda. Vuelve a agotar, se vuelve a mudar, vuelve a agotar, se vuelve a mudar. Nosotros no podemos tocar nada de lo que está en la tierra, todo está en su lugar. Nosotros solamente podemos usar lo que necesitamos, pero no más de lo que necesitamos, porque ellos dicen, están los que van a venir después de nosotros. Bueno, y eso, yo creo que es un concepto muy claro en torno a lo que es inclusive la razón de ser, tener o ser. Y ellos vienen para ser, no para tener.